Todavía no se sabe por cuánto tiempo, pero las instalaciones de Siro en nuestra comunidad ya han paralizado la producción. A los trabajadores se lo comunicaron en la tarde de ayer. En la galletera había hasta hoy 1.300 empleados. Muy buenas tardes. Días complicados los que se han vivido en el entorno de las 4 plantas que tiene Siro en Castilla y León. La semana comenzaba con el anuncio del cierre de parte de las instalaciones de venta de baños en Palencia. El futuro de la galletera dependía de 2 nuevos inversores extranjeros, pero finalmente ambos se han retirado de la partida y Siro ha decidido paralizar la producción en todas sus plantas. Hoy hemos sabido además, y esto es noticia de última hora, que el presidente de la Junta se va a reunir con los comités de empresa y con los alcaldes de los municipios afectados. Vamos hasta Aguilar, en Palencia. Nacho Blanco. Aquí en Aguilar de Campo, en la que probablemente sea la fábrica más moderna y competitiva del grupo, serían en torno a 300 las personas afectadas, en una zona donde no sobra precisamente el empleo y ya se vivió una situación similar hace 20 años con el caso Fontaneda. Las 2 nóminas que entran en mi casa son de aquí. Y la plantilla de Aguilar sigue queriendo trabajar y sigue queriendo tener futuro. Casi 300 personas aquí en esta factoría y más la gente que indirectamente se beneficia. Pero hoy también veremos más cifras más positivas, las que dejan los ayuntamientos para los festejos de este verano. En la comunidad, con las restricciones por la pandemia superadas, vuelven las peñas, los encierros y las verbenas. Hay consistorios que han empleado incluso más dinero que hace 3 años. Habrá unos 40.000 euros, creo, de incremento. Tenemos un poquito más, tenemos 20.000 euros más que años anteriores. Dando las fiestas pues como estaban antes, pero yo creo que más acentuadas. Miles de personas celebran hoy en Soria el primer gran acto previo a las fiestas de San Juan en el Monte Balonsadero. Hoy hemos podido conocer a los 12 novillos que recorrerán ese gran día como es el jueves la Saca. Desde hoy, después de la renuncia de Clara Luquero, Segovia tiene nueva alcaldesa. Clara Martín ha recibido el bastón de mando y ha mostrado su intención de continuar con los proyectos ya iniciados. Natalia Fernández. Clara Martín es la nueva alcaldesa de la ciudad de Segovia. Lo ha hecho con el apoyo de 12 de los 13 miembros del actual equipo de gobierno. Ya como alcaldesa ha prometido que trabajará por y para la ciudad de Segovia y que finalizará los proyectos ya iniciados. Muy participativo, por eso seré la alcaldesa de todas. Está en conocimiento del pleno de esta renuncia y el... En los últimos 20 años en Castilla y León la superficie de pinos piñoneros se ha incrementado en un 25%. Hay más hectáreas, sí, pero la producción ha descendido. Entre las razones, los problemas a los que se enfrentan esos árboles, los pinos, Enar Valerio. Problemas que pasan por la variable climatología y los incendios forestales, pero también por las plagas, como la del Leptoglossus occidentalis, una pequeña chinche que se alimenta del piñón blanco y también, como no, de los robos, un problema contra el que los piñoneros llevan años luchando. Después de 10 días en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, el Osezno, que fue rescatado en León, evoluciona favorablemente. Llegó allí en estado crítico y ahora muestra una clara mejoría. Enseguida lo vemos. Esta tarde seguiremos con intervalos de nubes y con algunos chubascos localmente moderados y acompañados de tormenta, especialmente en el extremo norte. Ambiente agradable con máximas por encima de los 25 grados. Novedades en el caso de la empresa Siro. Esta mañana el presidente de la Junta ha convocado una reunión el próximo miércoles con los comités de los trabajadores y con los alcaldes de los municipios afectados por ese cierre. Son 3 alcaldes porque la galletera Siro tiene plantas en 3 localidades de Castilla y León. 2 en venta de baños en la provincia de Palencia, también allí la planta de Aguilar de Campo y las instalaciones de Toro en Zamora. En esas 4 fábricas hasta hoy mismo hay 1.300 empleados que ahora pues tienen su futuro bastante comprometido. Volvemos contigo, Nacho Blanco.
Tras la retirada de los inversores, eran los propios trabajadores del grupo los que reclamaban una mayor implicación por parte de las administraciones públicas para la resolución del conflicto. Así que el anuncio de esta reunión supone un primer paso hacia la esperanza, que hace mucha falta. En la planta de Aguilar de Campoo, por ejemplo, la decepción por ese paso atrás de los inversores ha sido aún mayor, porque aquí el plan de viabilidad fue apoyado mayoritariamente por la plantilla. Unos trabajadores que ahora ven cómo ese sacrificio asumido no va a dar sus frutos y no puede evitar además que su futuro quede en el aire. La preocupación es patente entre estos trabajadores. Las 2 nóminas que entran en mi casa son de aquí. Va a ser algo caótico para muchas familias. La gente está muy nerviosa y claro, no sabe cuál va a ser su futuro. La marcha de los inversores ha sido un mazazo para la plantilla de Siro en Aguilar, que aprobó el plan de viabilidad propuesto. De repente plantearnos que tenemos que decidir nosotros la vida o la muerte me parece delegar una situación muy dura, porque ponerte de la espalda de la pared pues es muy complicado. Prefiero que, en mi caso, que entre una nómina en mi casa que no quedarme sin nada, ¿sabes? Y saber cuándo hay que luchar y cuándo ponerse a sentarse a la mesa a negociar. Esta es una planta moderna, competitiva, con una elevada demanda y trabajadores comprometidos que no entienden cómo se ha llegado a esta situación. Durante la pandemia hemos estado funcionando al 100%, hemos estado haciendo hasta horas extras porque venían camiones que no sacabas un palé y ya estaba cargado en el camión. Vamos a parar, entre comillas, mañana, como quien dice. Esperemos que esta semana nos reunamos con la empresa y nos diga las posibilidades, si es que hay alguna, claro. Ahora esperan que las administraciones públicas tomen un papel relevante en la resolución de un conflicto que podría generar miles de nuevos parados en el medio rural. Bueno, la empresa galletera asegura que la decisión de haber parado la producción se debe a la falta de acuerdo entre dirección y trabajadores. La mayoría de los empleados rechazó esta semana el llamado Plan de Competitividad, que contemplaba, entre otras medidas, una rebaja de los salarios. Vamos hasta otro de los puntos afectados en Castilla y León, hasta Toro, en Zamora. Alba Villalba. El paro en la actividad de la fábrica de Toro ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos de la propia localidad y también de toda la provincia de Zamora. 288 personas, los trabajadores que actualmente conforman la plantilla, perderán su puesto de trabajo. Desde el comité de empresa aseguran que se muestran orgullosos por haber defendido sus derechos laborales en todo momento, pero también señalan que se encuentran ante un futuro con muchísima incertidumbre. En esta empresa, la fábrica continúa con las puertas abiertas hasta finalizar todas las materias primas. Es una pena para Toro. Es una faena para la gente que está trabajando. Son 300 trabajadores, 300 familias y realmente pues eso va a ir en detrimento de todo. Negocios. No me parece justo y en un pueblo como Toro, cuando muchas familias dependen de la economía. Muchísima gente, por suerte o por desgracia, que esté viviendo de ello, con lo cual va a ser no sé cómo llamarlo, un palo muy grande para la ciudad de Toro. Se lo contábamos en titulares, los pueblos recuperan, incluso aumentan el presupuesto para las fiestas patronales de este año. Orquestas, encierros y peñas volverán a llenar las calles de decenas de municipios de Castilla y León. Entre los vecinos hay ganas y desde los ayuntamientos ultiman detalles para que todo salga perfecto esta vez. 40.000 euros más gastará Santovenia en sus fiestas. La diferencia del año pasado, que solo se pudieron hacer conciertos muy controlados y este año se hace de todo. Y con apuestas seguras como la orquesta que tocará en el pueblo. Desde Navidad ya tienen contrato con París de Noia. Hay peñas, que es lo que da la vida a las fiestas. El año pasado no hubo pregón, desfile de peñas, desfile de carrozas, la ofrenda floral a nuestra patrona. En Laguna de Duero disponen de 20.000 euros más que años atrás. Mirando, según han subido también los gastos, pues estamos similares a otros años. El esfuerzo por organizarlas también es el mismo. Hemos tenido 2 años de muchas penas y de mucho sacrificio y pues siempre es bueno celebrarlo con fiestas. Y más si se mejoran. Hemos incluido un encierro, una capea por las calles,
de 400 metros que pasará por la zona de la urbanización. Un 20% más de presupuesto para tener unas fiestas como las de antes. Seguramente muchos de esos municipios que están a punto de celebrar sus fiestas patronales utilizarán plazas de toros portátiles para diferentes espectáculos. Recientemente aquí el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado un nuevo decreto para regular esas instalaciones y también su seguridad. Lidia Bartolomé. Si el nuevo decreto aprobado mejorará la seguridad de todos esos espectáculos que se celebren en este tipo de instalaciones y reducirá las cargas administrativas para ayuntamientos y empresarios, lo que supondrá un ahorro de los costes de más del 80%. Actualmente en Castilla y León hay 33 plazas portátiles. Según los datos del 2019, justo antes de la pandemia, el 20% de los espectáculos taurinos organizados en nuestra comunidad se realizaban en este tipo de instalaciones, todos ellos en el medio rural. Los pueblos un poquito ya, pues más de 300 habitantes y tal, pues prefieren la plaza portátil porque están a gusto sentados. Los ayuntamientos también se quitan de muchas preocupaciones. Las personas, yo mismo y con usted y cualquiera, pues oye, pues queremos una cosa segura y queremos que no sea muy costosa. Ahora, pues una plaza portátil rotundamente está totalmente preparada para cualquier festejo. Chiringuitos repletos de comida y de bebida. Miles de personas en el monte disfrutando. Y toros. Soria calienta motores antes de sus fiestas, las fiestas de San Juan. Hoy en Soria se celebra la jornada del desencajonamiento. Es el día en el que ven por primera vez a los novillos que van a formar parte de sus ansiados festejos. Sergio Recio. Es uno de los días más esperados por los sorianos, el primer gran acto previo a las fiestas de San Juan que se desarrolla en los chiringuitos del Monte Balosadero. Hoy tiene lugar el desencajonamiento, un día en el que se conocen los 12 novillos que serán protagonistas en el jueves la saca de las fiestas de San Juan. Los jurados de cuadrilla también han podido conocer a los novillos que les corresponderán el viernes de toros, día muy emocionante para estos alcaldes de barrio que han tenido que esperar mucho tiempo para llegar hasta aquí. Yo estoy súper emocionado. Estoy deseando que empiece todo, pero ya de verdad. Porque este año va a ser una vez en la vida. Especial y todo. Que el monte se anime y estar todos con ganas de fiesta y que la gente venga y responda, pues mejor todavía. Clara Martín, ella es la nueva alcaldesa de Segovia. Después de la renuncia de Clara Luquero, Martín se convirtió en la primera opción para sucederla durante los próximos 11 meses y hoy se ha ratificado en el pleno de investidura. Su nombramiento ya se conocía. Este sábado la votación lo ha terminado de confirmar. Natalia Fernández. Eso es, ha contado con el apoyo de 12 de los 13 miembros del actual equipo de gobierno y es que Unidas Podemos ha decidido votar en blanco. Ya como alcaldesa, Clara Martín ha dicho que va a dar el 100% y va a trabajar por y para la ciudad de Segovia y sobre todo que va a finalizar muchos de esos proyectos que están todavía sin acabar antes de las próximas elecciones municipales. Unas elecciones municipales que, por cierto, serán el próximo mes de mayo, el año que viene, y allí será Clara Martín la número 1 de la lista del Partido Socialista. Seré la alcaldesa de todas. Tenemos que trabajar con un esfuerzo tremendo para hacer realidad todas esas solicitudes de subvenciones que a las que hemos concurrido y algunas de ellas ya tenemos reconocidas para precisamente impulsar un esfuerzo transformador para Segovia. Teniendo el esfuerzo, el respaldo del partido a nivel local y a nivel provincial, sí que seré la próxima candidata. Por su parte, la oposición, el Partido Popular, ha presentado a Pablo Pérez como candidato a la alcaldía y ha contado con los 9 votos de su propio equipo. Un Pablo Pérez que ya ha tenido los primeros rifirrafes con la actual alcaldesa y además recuerda que Clara Martín va a gobernar con menos apoyo que el que tenía Clara Luquero. Pienso que la primera alcaldesa que no sale con la mayoría absoluta de los votos de los concejales de la corporación. Estamos hablando de un gobierno muy débil, un gobierno que se está radicalizando y sectarizando desde el primer momento por ese gesto que te he comentado y nos gustaría, y creo que Segovia necesita un cambio real.
España encabeza la lista de países donde más tarde se tiene al primer hijo. La media se sitúa entre los 31 y los 32 años y aumentan las cifras de las madres mayores de 35. Son datos que afectan a la facilidad o no después para quedarse embarazada. De hecho, cada vez se abren más clínicas de reproducción asistida. La Sociedad Castellano y Leonesa de Ginecología considera la natalidad ya un problema social, y es que su descenso se ha acentuado en los últimos 10 años. Afecta a los colegios, afecta a las ventas de determinados productos, afecta a las madres y afecta a la sociedad en su conjunto, y creemos que es fundamental potenciar la natalidad con medidas. Cerca de 800.000 parejas españolas sufren problemas de infertilidad, consecuencia de enfermedades que afectan a la capacidad reproductiva de la pareja. De hecho, cada vez más la sanidad privada opta por abrir clínicas de reproducción. Y luego lo que tienen los hospitales de capital de provincia, que casi todos son hospitales universitarios, son consultas de reproducción humana donde se hacen la historia clínica, la exploración, el diagnóstico y las inseminaciones, si fuera necesaria, antes de ser derivadas a las unidades centrales de alta tecnología. En casi 5 años, esta clínica en Burgos ha atendido a más de 1000 parejas. La mitad se han sometido a tratamiento, consiguiendo más de 300 embarazos. Ha dado negativo el caso de viruela del mono que se estaba investigando en Castilla y León. Es el segundo que se analiza aquí y de momento no hay ningún confirmado en la comunidad con esta viruela. Más noticias. Los avisos ciudadanos por plagas de garrapatas o cucarachas que obligan a intervenir a las empresas de fumigación se están multiplicando estas semanas. El calor repentino es uno de los motivos. Mónica Murciego. El intenso calor y la humedad es el cóctel que propicia la eclosión de los huevos de insectos en especies como las cucarachas, las garrapatas o las pulgas mucho antes. Eso obliga a aumentar las labores que realizan las empresas de desinfección en parcelas, en zonas ajardinadas y también en el alcantarillado por la presencia de las ratas. Una situación que preocupa. El objetivo es atajar cuanto antes esas plagas para evitar que no sean no solamente una molestia ciudadana, sino que, como en el caso de las garrapatas, provoquen con su picadura enfermedades peligrosas. El calor ha llegado mucho antes este año y con él los huevos de insectos comienzan a eclosionar. Los molestos mosquitos, moscas, hormigas o cucarachas se multiplican en los espacios públicos. A lo mejor otro año pues la eclosión va siendo más progresiva, pero este año se está viendo, por ejemplo, las hormigas, que estamos teniendo cantidad de avisos porque hay muchísimas hormigas, han salido los hormigueros como que de un día para otro. Si no la combates, pues de ahí salen después y se van a las industrias, a las viviendas, a las comunidades de propietarios. Crece el trabajo de las empresas de fumigación en las redes de alcantarillas de los municipios para eliminar la población de ratas. Es por ingestión, queda colgado en lo que es la red de alcantarillado y la rata pues, se lo va comiendo. Y a los 2-3 días es cuando le hace efecto y muere. Tanto esto para roedores como esto para cucarachas. Después de tantos años no es sorpresa, pero sí que hay movimiento por ahí abajo. Las normativas medioambientales que han prohibido el uso de algunos productos están complicando la erradicación de las plagas. Las normativas medioambientales nos están restringiendo muchísimo los principios activos, han desaparecido cantidad de productos. Estamos ahora utilizando métodos que son mucho más difíciles a la hora de combatirlas. A las puertas del verano, jardines o parcelas sin desbrozar pueden ser foco también de garrapatas o pulgas que aumentan su reproducción con el intenso calor. Van a cumplirse 18 años del triple asesinato de la familia Barrio en Burgos. Desde 2014 se investiga a un vecino de la localidad de La Parte de Bureba como presunto autor de los hechos. Según publica hoy Diario de Burgos, la policía no ha hallado ninguna evidencia que apunte a este hombre, a Ángel Ruiz, como culpable. Las investigaciones en el inmueble del sospechoso se retomaron el pasado mes de diciembre.
Este osezno se recupera favorablemente en Valladolid. Lleva 10 días de cuidados intensivos después de que lo encontraran en un pueblo del Bierzo en estado crítico. Ahora ya camina, corre y trepa incluso. Si evoluciona bien, lo dejarán en semilibertad en la provincia de León. Y en Ponferrada hace apenas unos minutos ha tenido lugar la clausura del Congreso de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Después de 3 años, los 54 bancos estatales se han reunido durante 2 días en los que han compartido preocupaciones y estrategias de solución en un contexto marcado por la inflación de los precios, la pandemia y la guerra en Ucrania. El problema fundamentalmente en este momento yo creo que se ha parado un poquito. Sí es verdad que con la situación de la carestía del coste de la vida, pues está repuntando otra vez las personas que se inscriben en las entidades de reparto, en los bancos, a querer recibir alimentos. En Castilla y León, la superficie de pino piñonero ha pasado en los últimos años de las 100.000 hectáreas a más de 120.000. Sin embargo, ese crecimiento no se refleja en la producción de piñones. Las plagas y los robos están atacando desde hace años al sector. En breve llega el momento de maduración de las piñas y será entonces cuando sepamos cómo se presenta esta cosecha. Enar Valerio. Por San Juan, más o menos en unos 20 días llega ese momento en el que se puede ver el estado de maduración de las piñas y augurar cómo será la cosecha. Aunque por ahora nos dicen que tiene muy buena pinta y que parece que va a ser buena, todo podría pasar porque aún hay que esperar a finales de año para su recogida. Así que son meses de incertidumbre en los que cualquier cosa puede afectar a la cosecha, desde una tormenta o una granizada en la que se venga abajo la producción porque afecta a las piñas, también la llegada de una plaga como la del Leptoglossus o, como no, los temidos robos a los que los piñoneros se llevan años enfrentando. Siguen luchando amparados en la normativa de la trazabilidad, pero también piden que haya sanciones más duras para los ladrones. Según los expertos, estamos en un momento clave para el futuro del sector. La primera necesidad es la de ir adaptando cómo manejamos estos bosques, porque han aparecido cosas que antes no estaban, por ejemplo el cambio climático. Otro reto que tenemos es plantearnos si la producción de piña pasa no tanto por estas masas naturales, sino por la utilización del piñonero en sistemas agroforestales. Y la última, más amenazante, es una chincha que está atacando a las piñas, Leptoglossus occidentalis. Las cifras son claras. En los últimos años la superficie de pinos ha crecido, pero no lo ha hecho en la misma proporción la producción. Eran unas 98.000 hectáreas, unas 100.000, de las cuales un poquito más de la mitad eran privadas y el resto públicas. Con la reforestación de terrenos agrícolas hay unas 120.000 o 125.000 y son zonas productivas. Un pinar produce una media de 200 kilos de piñas por hectárea y antes el 4% de ellos era piñón blanco, pero ahora ese rendimiento ha descendido hasta el 1,5 o 2%. Por eso el reto es adelantarse. Tratar de conseguir feromonas que atraigan solo a los machos o a las hembras de esta especie y no hacer daño a ningún animal más. Y por otro lado se está viendo si va a ser posible o no aplicar tratamientos fitosanitarios al uso. Pero incluso solventando esos problemas naturales llegan otros más humanos, los robos. Que el daño que hacen los robos es siempre importante y en un pinar, no olvidemos, es bastante fácil. Y luego a la gente a la que digamos que le pillan robando, pues tendría que tomarse a lo mejor alguna medida para que no repitiera lo mismo en el pinar de al lado 2 días después. Medidas para que el sector vuelva a recuperar empleos e incluso los precios, ya que han pasado de vender el piñón de 30 euros el kilo a más de 70. Esta obra que ven, Terras, será la nueva etiqueta del vino Primero 2022 de Bodegas Fariña. Inspirada en las formas de la naturaleza a vista de dron, recorrerá el mundo en más de 150.000 botellas. Es obra del artista leonés Vicente Soto. El concurso ha batido récord de participación, esta vez más de 250 propuestas recibidas. Hice varios bocetos. Impresionante, 255 obras que han participado, que es récord total, récord de calidad, es una alegría inmensa que convoquemos este concurso y que la gente responda así. O sea, desde Google Maps recorto un trocito que me parece interesante, no demasiado ortogonal, y entonces voy tratando y muevo los espacios. Ha sido una sorpresa en principio y estoy absolutamente agradecido y encantado a la bodega.
El sector laboral sigue teniendo una fuerte demanda de profesionales tecnológicos que no se cubre. Por eso es tan importante despertar el interés de los pequeños en campos como la programación. Es precisamente lo que hemos visto hoy en León, en el Día del Código Activo. Allí se ha reclamado que Castilla y León introduzca en edades más tempranas la programación como materia en las escuelas. Si quieres hacer cosas muy complejas, pues no es demasiado sencillo, pero cuando, por ejemplo, quieres hacer que un personaje se mueva con las teclas, eso sí es sencillo. Tenemos que poner bloques para darle órdenes al coche. A mí me gustaría crear un robot que, no sé, te pudiera, si le preguntabas algo te lo hacía. El mercado laboral está demandando muchos puestos tecnológicos, muchos en el ámbito de la programación, de la informática, de la ingeniería de datos, y no estamos satisfaciendo la demanda del mercado, con lo cual hay que sembrar mucho para que más alumnos se matriculen, lleguen a la universidad. La iglesia de Molacillos, en Zamora, ha cerrado sus puertas hasta que se reparen las cubiertas. Los últimos desprendimientos provocados por las humedades han obligado a tomar esta decisión al Obispado de Zamora. Ese templo que cierra ahora es el único monumento de arquitectura barroco-levantina que hay en toda Castilla y León. Es el único ejemplo de arte barroco levantino que hay en toda Castilla y León. La iglesia de Molacillos, majestuosa y única por fuera. Aunque si miramos dentro, la realidad es muy diferente. Humedades, cigüeñas y lo último, derrumbe de cascotes. Un hecho que ha provocado el cierre de esta iglesia de Molacillos por seguridad para fieles y devotos. Una pena, que es lo que tenemos importante en Molacillos, y nos la van a dejar estropear. Los vecinos, el ayuntamiento y el párroco ya habían advertido del mal estado de la iglesia, pero ahora todo se ha acentuado. La iglesia estaba como muy dejada, lleva mucho tiempo abandonada. Ya veis cómo está el tejado, todo lo levantado, con las palomas, las cigüeñas. Entonces sí que necesitaba una intervención antes, no haber llegado hasta este punto. Ya hace mucho tiempo que tenía muchas humedades y bueno, pues ha llegado el momento que eso se destroza. Como nadie lo pare esto, pues cada vez va a ir a más y nos quedamos sin una joya que tenemos en Molacillos. El Obispado, la Junta de Castilla y León y la Diputación estudian un acuerdo de colaboración para poder acometer las obras, porque sería toda una pérdida que en plena comarca de Tierra del Pan, este templo declarado Monumento Nacional en 1983, perdiese toda su esencia. La chirigota, la misión, la comparsa, los sumisos, el coro Pachamama y el cuarteto Los Ultraortodoxos de los Callejones han sido los ganadores, cada uno en su categoría, de la gran final del concurso del Carnaval de Cádiz. El veredicto se ha fallado después de una maratoniana noche de fiesta con música y cánticos que ha terminado, así como ven, ya de madrugada.